antes que esté la palabra en nuestra boca, Él ya la sabe. Sabe lo que vas a hablar, sabe lo que pensás. No, eso lo sé yo solo. No, Dios lo sabe, lo conoce. Aleluya. Y dice que lo insensato, y dice, lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. No luches con Dios. Rendite. A Cristo hay que rendirse. Al Señor hay que rendirse. Y hay que entregarse. ¿Por qué? Porque no vas a poder luchar y vencer. Él va a ganar la batalla. No solo la de allá, que vamos a ir a pelear en el Saizar. Él gana nuestras batallas y te gana todas las batallas. ¿Sabes por qué? Porque nosotros no somos más fuertes que Dios. No somos más poderosos que Dios, ni más sabios que Dios. Él sabe todas las cosas. Amén. Dice algo más, dice, consideren hermanos su llamamiento, no muchos de ustedes son sabios según criterios humanos, ni son muchos los poderosos, ni muchos los nobles. Es decir, que dentro de la iglesia había personas que no eran tan quizás abundantes en conocimiento. No dice que no había ninguno. Dice, no son muchos sabios, no son muchos nobles. No había mucha gente quizás de clase aristocrática. No son muchos poderosos tampoco. No había gente de influencia tan grande. Sino que Dios eligió, y acá por ahí a algunos no les gusta, pero dice, lo necio del mundo. ¿Y sabe quiénes somos eso? Los que le hemos aceptado. Los que no entendíamos nada, los que no sabíamos cómo resolver las cosas, pero sí le creímos a Dios. Le dijimos, mira, yo no sé, no entiendo, no sé cómo vas a hacer, pero yo te creo, vos vas a hacer una obra en mí, vas a cambiar las cosas. Y en esa simpleza, en esa sencillez, sin entender demasiado, pero creyéndole, Dios empezó a obrar en nuestra vida y cambió las circunstancias. Dice, para avergonzar a los sabios y lo débil del mundo, para avergonzar a lo fuerte. Así que cuando te toque hablar delante de alguien que se sienta omnipotente, porque acá en la tierra hay gente que se la cree, hay gente que se sube al pony, entonces, y se la cree, vos no te tenés que agrandar, vos simplemente andá en el nombre del Señor y hablale. Hoy la hermana decía que nosotros tenemos que llevar la palabra no solo a los pobres, amén, tenemos que llevarle, pero hermano, donde estés y ante quien te toque, presentale a Cristo. Y no, pero ¿qué le voy a decir? Es el jefe, mirá la plata que tiene, cómo habla, en qué anda. No importa en qué anda, vos andás en el cielo, ¿o no? Nosotros andamos en las alturas espirituales, en el cielo, amén. Tenemos tesoro en el cielo, amén. ¿Cuánto tiene en el banco ahí arriba? Entonces acá te ven así, pero arriba tenés tesoro en el cielo, amén. No te la creas tampoco. Yo tengo tesoro en el cielo. Pero nosotros tenemos que entender eso. ¿Y sabe para qué nos escogió Dios? Para avergonzar a esas personas. Muchas veces ha pasado que personas que tienen recursos, tienen conocimiento, y cuando va una persona quizás simple, a veces le ha tocado a hermanos sencillos ir al médico, que es una persona que sabe, que entiende, que está estudiada, hizo la facultad, tiene su título, su doctorado, y de repente empieza a hablar y quizá el médico le dice, mirá, vos te pasa esto, no sé, te tenemos que operar, te tenemos que sacar, no sé, el apéndice, qué sé yo, y él tiene razón en eso. Pero empieza una charla con ese médico y el hermano empieza a tener palabra de Dios y empieza a ver que ese médico sí sabe mucho de medicina, pero tiene un vacío en su corazón. Y le empieza a hablar de alguien que puede llenar ese vacío, y ese vacío es Cristo. Y no le importa si es un médico el que está del otro lado. ¿Sabes lo que tenés del otro lado? Un alma que necesita de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Amén, gloria a Dios. Pero dice el verso, dice, a fin de que nadie pueda jactarse en su presencia, dice el verso 29, pero gracias a Dios, ustedes ahora son de Cristo Jesús, a quien Dios ha constituido como nuestra sabiduría, nuestra justificación, nuestra santificación y nuestra redención. Nosotros somos de Cristo. ¿Cuántos son de Cristo? Amén. Y dice que los que somos de Cristo, dice que Dios a través de Jesús ha constituido como nuestra sabiduría. ¿Sabe cuándo somos sabios? Cuando estamos en Cristo. Y nuestra sabiduría, ayer hablábamos de los dones, de los talentos, descubrimos hasta 17 ayer eran, ¿no? Y hay más. Pero ¿sabe que a lo que voy es que
Él es nuestra sabiduría, y nuestra sabiduría no es de la tierra. ¿Cuántos son sabios acá en la tierra? Matemática más o menos. Nunca la pude aprobar en la facultad. Me comí 10 veces matemática, no pude superarla. Así que ahí no anduve. Pero ¿sabe qué? Hay algo en lo que nosotros somos sabios, en las cosas espirituales. Porque la sabiduría viene de parte de Dios. Amén. El principio de la sabiduría, ¿sabe cuál es? Temer a Jehová. Y temer no es tenerle miedo, sino hacer lo que Él quiere que hagamos, buscar de Él. Amén. Entonces somos sabios espirituales. Dice que Él es nuestra justificación. Sabe que nosotros somos justificados pues por la fe. Tenemos, dice Romanos, paz para con Dios. Nosotros le creemos a Él y nosotros somos justificados a través de Jesucristo. Él es nuestra justificación. No que vos seas bueno, no que yo sea bueno, sino que Él entregó su vida y nosotros le creemos y eso nos justifica delante de Dios. ¿Cuántos están justificados? Justificados pues por la fe, ¿no? Él es nuestra santificación. Amén. Y ahí tenemos que entrar todos, porque es la parte que más nos cuesta. Somos santos. ¿Cuántos son santos? Dígalo con confianza, porque en Cristo somos todos santos, ¿o no? Santos posicionalmente, pero después ¿cuántos son santos en el día a día? Y ahí no, ahí le pedimos al Señor, santifícanos. Pero Él es nuestra santificación. Día a día, ¿sabe que cuando el enemigo se presenta delante de Dios para querer acusarnos, para querer señalarnos, viene Jesús y dice, no, yo pagué el precio. Yo pagué el precio. Yo pagué el precio de sangre que los cubrió. Amén, gloria al Señor. Él es nuestra santificación y es nuestra redención. ¿Cuántos saben que Él va a venir por nosotros? Amén. ¿Cuántos saben que su Redentor vive? Es el que pagó el precio por cada uno de nosotros. Dice, para que se cumpla lo que está escrito, el que se gloría, gloríese ¿en quién? No, porque yo soy un experto en la Biblia, no, porque yo soy bueno en esto. No, el que se gloría, el que tiene algo de gloria es por la gracia del Señor. Él en una parte dice, la gloria, ahí cuando en San Juan 17 dice, la gloria que yo les he dado, tenemos algo de gloria en nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos tienen algo de gloria? No la gloria que vos te la creas, tenemos la gloria del Padre, tenemos el Espíritu Santo, tenemos el poder de Dios en nosotros. ¿Crees que no tenés nada de gloria? No para hacerte el agrandado delante de los demás. Hay gloria de Dios en nuestra vida. Él está en nosotros, Él permanece en nosotros. ¿Te parece que no hay gloria cuando la presencia de Dios está en tu vida día a día? ¿Se acuerdan cuando Jesús vino y se apareció con Elías y Moisés? Y los discípulos dijeron, quedémonos acá, hagamos una enramada, porque vieron la gloria de Dios. Ellos lo vieron así como yo los estoy viendo a ustedes, pero ahora nosotros no es que lo vemos, ahora Él está dentro nuestro. ¿Hay gloria en tu vida o no hay gloria? ¿Hay poder de Dios en tu vida o no hay? Si lo hay, tenés que creerle. Aleluya. Ahora, ¿sabe que el versículo 2, me quedan 4 versículos, vamos re bien, dice lo siguiente, capítulo 2, versículo 1. Dice aquí, así que hermano, cuando fui a ustedes para anunciarles el testimonio de Dios, no lo hice con palabras elocuentes o palabras de sabiduría. ¿Sabe lo que estaba? Mire que Pablo era un hombre que tenía muy buena formación. Era un hombre que podría hablar con cualquiera, con un gobernador, de hecho habló. Pero él podía hablar con una altura, con una categoría tremenda porque era un hombre entendido. Y era un hombre que se había capacitado y había aprendido a los pies de Gamaliel y era fariseo de fariseos. Tenía más título y pergamino, pero se tuvo que encontrar con Jesús. Ayer hablábamos de eso, que sabe que se encontró con Jesús y cuando te encontrás con Jesús te tenés que humillar. Cuando te encontrás con Jesús te tenés que humillar, no te queda otra, porque el único digno de gloria, de honra, de alabanza, el único que tiene el poder es Él. Y él le decía, yo no fui a ustedes, le decía comentándoles lo que había pasado. Él fue el que abrió la obra allí en Corintio y dice, no lo hice con palabras elocuentes ni sabias. Podía haberlo hecho, pero él, ¿sabe qué? Creo, fue más conciso, fue más sencillo, fue al grano, fue a las cosas que tenía que decir, de modo que la gente pudiera entender.
cuando salgamos a predicar, hermano, no nos hagamos los teólogos. Háblele el evangelio sencillo. ¿Quiere ganar un alma? Hable. Yo lo que digo esto siempre, ¿no? Dale lo que Dios ponga en tu corazón. Pero tu testimonio, lo que Dios hizo en tu vida, es lo más práctico que tenés. Lo que Dios hizo en tu vida. Porque te sale con las palabras, y yo era esto y Dios hizo esto. Yo era, no sé, un vicioso y Dios me transformó. ¿Y cómo fue? Y no, le entregué mi vida a Dios y todo cambió, se me fue todo esto. Amén. Ahora, no hubo palabras elocuentes ni sabias. Dice el versículo 2, más bien, al estar entre ustedes me propuse no saber de ninguna otra cosa, sino de Jesucristo y de este crucificado. Amén. ¿De qué se propuso hablarles? De Jesucristo y de Jesucristo crucificado, perdón. Así que, ¿sabe? Yo me anoté algunas cosas acá. Con respecto al verso 1, que decía que él no tuvo palabras elocuentes, no estaba interesado en mostrarle que él podía filosofar a la misma altura de ellos. Él no se puso a la altura de ellos a decir, mira, yo les puedo hablar en los mismos términos que ustedes se están refiriendo y hablando. Sino, ¿sabe qué? Él se dirigió a la obra del Espíritu Santo. Él lo que entendió que el Espíritu Santo es el que obra en las personas, que no era por toda la labia que él podría decirle y hablarle, sino que el Espíritu Santo es el que convence, el que transforma, el que trabaja. ¿Cuánto entienden esto? ¿Cuánto entienden que por eso nosotros necesitamos estar llenos de la presencia del Espíritu Santo para poder transmitir la palabra de Dios y que sean afectadas las otras personas? Amén. Entonces él entendía esto. Pablo reconoció un ministerio que se dirigió a lo almático y otro que se dirige al espíritu. ¿Sabe cuál es el ministerio que se dirige a lo almático? El que le habla en términos filosóficos. Entonces ese es el almático. Le habla con filosofía, le dice esto y aquello y le envuelve con cosas que lo único que hace es quizás llegar a las emociones. Llegar a las emociones, pero ¿sabe qué? Lo almático, o al entretenerte. Te puede entretener un rato, hasta te puede divertir en un momento, pero no cambia la cosa, no cambia, no transforma a la persona. ¿Se entiende? Lo que es filosófico no va a cambiar a las personas. Ahora, cuando hay un ministerio espiritual, cuando uno habla espiritualmente, ¿sabe qué? Se presenta la verdad de Dios glorificando a Cristo. Lo que nosotros hacemos es presentar la verdad de Dios, ¿sabe cómo? En palabras sencillas. Y le damos la gloria a Dios. ¿Cuánto entienden esto? ¿Y sabe lo que hace eso? Alcanza al corazón de la persona y la convierte. ¿Sabe por qué hoy no tenemos en las iglesias personas convertidas? Porque filosofamos más de lo que hablamos espiritualmente. Estamos más dedicados, no le saco mano aquí, usted sabe, hablamos más de teología que del poder de Dios, de lo que Dios puede transformar. Entonces tenemos personas que están motivadas, que les gusta, que se divierten, que se la pasan bien, pero que no han sido cambiadas por el poder de Dios. Pero cuando nosotros hablamos la verdad de la palabra, la verdad de la palabra es la que te confronta. ¿Cuántas veces le digo esto? Es la que te confronta con tu necesidad, con tu angustia, con tu pecado, con tu forma, con esto y lo otro, y hace que te reconozcas delante de Dios. ¿Sabes cuándo puede acontecer eso? Cuando la palabra es enviada y cuando en tu corazón hay deseo de cambiar, de ser transformado, de buscar ayuda de parte de Dios, no de parte de una persona. Amén. Y él le decía, más bien me propuse no saber nada entre ustedes o ninguna otra cosa, sino de Jesucristo y de este crucificado. El mensaje, ¿sabe cuál era? Cristo. El mensaje era Cristo, la persona de Cristo, lo que Él hizo en la cruz. No era, bueno, la iglesia tenemos 25 programas de esto, podemos hacer, está bien, hacemos los anuncios, hay culto, hay discipulado, pero eso no te salva. Lo que te salva es que nosotros te hablemos de Cristo, que te encuentres con la persona de Jesucristo, el que pagó el precio en la cruz del Calvario. Ese es el que transforma las vidas. ¿Y sabe qué?
es esto lo que él decía. Uno hablaba de Jesucristo, no saber ninguna otra cosa, sino de Jesucristo y de este crucificado. Jesucristo, la persona, y crucificado, sabe que está hablando de la obra, de lo que Él hizo. ¿Cuántos saben lo que Él hizo por cada uno de nosotros? ¿Sabe lo que hizo? Hoy vamos a recordar lo que hizo. Haced esto en memoria de mí. Acordate de lo que yo hice en la cruz del Calvario para pagar por el precio de tu pecado, de tu maldad. Y esto es cuando, ¿sabe qué? Uno confronta con esto. No, pero yo no peco, yo soy bueno. No hay bueno ni siquiera uno. No, pero usted, pastor, predica ahí, ¿no es más o menos bueno? No. No hay ni siquiera uno. El único justo, el único bueno fue Jesús. Por eso Él fue sin pecado y la muerte no lo pudo retener porque no había pecado en Él. Acuérdese que la muerte entró por el pecado, pero Él era sin pecado. La muerte no lo pudo retener. Aleluya, gloria a Dios. De este crucificado, y hablaba entonces de la obra de la cruz. Jesucristo es la persona. ¿Cuántos admiran la persona de Jesucristo? ¿Cuántos estudian sobre la persona de Jesucristo? ¿Cuántos toman como ejemplo la persona de Jesucristo? Y la obra de Jesucristo, esa la hizo Él. Solo Él la pudo hacer. Y sabe que no hay ninguna otra cosa más para hacer. Sí, seguir el ejemplo de su persona. Amén. Gloria a Dios. Dice que el verso 3 dice, estuve entre ustedes con tanta debilidad, temblaba de miedo, dice Pablo, ¿no? Cuando les predicaba el evangelio. Y sinceramente, hermano, cuando uno se para de este lado, muchas veces dice, no, voy a hablar y voy a esto, pero uno depende de Dios. Porque te podés machetear como yo me macheteo y esto y lo otro, pero cuando estás acá arriba tenés que depender de Dios. Podés tener una ayuda de memoria, pero si Dios no te da la gracia, si Dios no te da la dirección, si Dios no te da la autoridad, empezamos a chapalear. Pero ¿sabe qué? Él les decía esto, estuve entre ustedes con tanta debilidad que temblaba yo de miedo. Y vuelve a decir, ni mi palabra, ni mi predicación se basaron en palabras persuasivas de sabiduría humana, sino en la demostración del Espíritu y de poder. Bla, 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 bla. ¿No? Zaraza, dijo alguno en un momento. Pero digo, ¿sabe qué, hermano? Tenemos que predicar. No significa que hagamos el oficio mudo. Dice la palabra que por la locura de la predicación nosotros hemos sido salvos. Tenemos que hablar la palabra. Lo que no tenemos que hacerla es difícil, complicada, porque el evangelio es simple, es sencillo. Jesús le hablaba a la gente en términos que entendían, que eran sencillos. Los ejemplos que daba eran súper sencillos, los que vivían en la época, con las cosas cotidianas con las que vivían, para que lo entendiesen. Tu evangelio, mi evangelio tiene que ser sencillo, simple, para que la persona pueda comprender el amor de Dios hacia su vida. Aleluya. Y él decía, estuve entre ustedes con debilidad, temor, temblor, ¿no? Está diciendo que, ¿sabe qué? Su conducta, su forma personal no eran atractivas ni impresionantes. A él no le interesaba que lo miren a él. Hay predicadores que le interesa que lo miren. Le voy a decir algo y si alguno se ofende le pido perdón de antemano. Hay algunos que se ponen un anillo que van así con el anillo. Tiene que agarrar el micrófono con la otra mano para hacer equilibrio. Se visten de determinada manera, que bueno decir, no pasa desapercibido, pero en ningún lado. Se visten de maneras llamativas. ¿Sabe para qué? No se están centrando en Cristo, están diciendo, mírame a mí, mírame a mí. Y nosotros tenemos que mirar puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Entonces, no es hermano, ahora van a decir los hermanos, no, ¿cómo nos tenemos que vestir? No, vestite como quieras, ¿no? No es un problema la vestimenta, pero yo lo que le estoy hablando de aquellos predicadores que llaman la atención. Vos lo mirás y decís, ¡wow! Ahí vino el predicador, dicen todos, porque la pinta ya lo delata. Qué bueno cuando nadie se da cuenta
Siempre cuento cuando tuvimos la oportunidad de estar con el evangelista Carlos Anacondia, nosotros ni sabíamos que íbamos a estar cerca de él, fuimos temprano a una reunión y fuimos y nos sentamos en un lugar, no había nadie, y al tiempo viene el pastor de esa congregación y nos dijo, ¿se pueden sentar un poquito más atrás? Sí, pastor, no hay problema. Y viene con Anacondia. Y ¿sabe qué? Si usted lo ve al hermano, o por lo menos en ese momento, no vino vestido ni asado, ni nada. Y lo primero que hizo fue darse vuelta y dijo, paz del Señor, hermanito, Dios te bendiga. Porque no está centrado en que lo miren a Él. Él no es el importante es el Señor. Lo importante es que si vos estás hoy acá, sí, me podrás conocer o podrás conocer a los hermanos, pero lo importante es que te encuentres con Jesús, con su poder, con su gracia, con su misericordia, que transforma las vidas y los corazones. Aleluya. Entonces, quizás él también, en esto que le decía, dice, ni mis palabras, ni mi predicación, ¿sabe? Retórica cero para Pablo en eso. No fue un tipo elocuente tampoco, ya lo había dicho, dice, yo no vengo con elocuencia, no vengo con retórica, no vengo a darles un curso de cómo hablar y predicar. No les dijo eso. Él, al contrario, sino dice con demostración de espíritu y de poder. ¿Y sabe cómo era eso? Pablo imponía las manos sobre las personas y recibían el Espíritu Santo. Él oraba por los enfermos y se sanaban. No solo la gente se salvaba. La ropa que Pablo usaba, escuche bien, porque nosotros ahora, vio que muchos traen la prenda de la persona que está enferma. ¿Cuántos vieron eso? Hermano, traemos amén, no es un problema, oramos por eso. Lo que hacían con Pablo era al revés. Pablo, cuando se sacaba la ropa, le pedían la ropa porque se la llevaban al enfermo y esa ropa tocaba al enfermo y el enfermo se sanaba. Había poder de Dios hasta en la ropa que usaba Pablo. ¿Cuántos quieren ese poder? ¿Cuántos tienen ese poder? Amén. Entonces lo que él decía, no tuve palabras persuasivas de sabiduría humana, sino en la demostración del Espíritu y de poder. ¿Y para qué hacía eso? Dice, para que vuestra fe, le decía a los corintios, ellos tenían fe. ¿Cuántos tienen fe? No esté fundada en ¿qué? En sabiduría y en conocimiento humano o de los hombres, sino en el poder de Dios. ¿En qué se basa tu fe? ¿En qué se basa tu fe? No, hermano, yo sé que si voy a la iglesia y oran por mí, Dios lo hace. Amén. En la iglesia, que somos todos, reside el poder de Dios. Cuando estás en tu casa, cuando estás en un problema y no estás en la iglesia, ¿crees que el poder de Dios sigue actuando? Y eso es lo que Dios quiere, no que te bases solo. Bueno, si estoy en la iglesia, vio que salimos, vio los nombres de los eventos ahora, el cachorro del león, la fiera no sé cuánto, y salen así los hermanos todos hinchados, así, se comen en la calle, 3 cuadras, le ladró un perro, se desinfló el cachorro del león. Entonces, no es eso lo que... No, ¿y sabe lo que es eso? Un culto emocional. Sale inflado, se come el mundo, 3 cuadras, se acabó la historia. Se desinfló, se pinchó. Entonces, eso es un culto emocional. Pero cuando está la presencia de Dios, cuando está el Espíritu Santo, cuando Él obra en tu corazón, no salís hinchado. Salís humillado, salís tranquilito, pero sabiendo que el Señor va con vos. Y vaya donde vaya, y el Señor está conmigo. No sé por dónde me va a mandar, por dónde voy a pasar. Aunque pase el valle de sombra de muerte, vos estarás conmigo. Voy a estar confiado. No importa lo que pueda venir, seguís confiado en el Señor. Amén. Esto es como los que, hermano, no, Pablo quería pasar desapercibido, él quería darle la gloria a Dios. Y cada vez que nosotros predicamos, toda la gloria tiene que ser para Él. Todo, por eso usted me va a escuchar declarar y decir que todo lo que acontezca en este lugar, la gloria, la honra, todo lo que pase en este lugar es para el Señor. Si pasa algo malo, seguro que fui yo. Pero si pasan cosas gloriosas, maravillosas y buenas, es el Señor el que lo hizo.
Amén. Y sabe que no nos tenemos que quedar ni con un pedacito de esa gloria, que no se nos pegue nada, sino que Él se lleve toda la gloria. Porque Él es el que pagó el precio en la cruz del Calvario. Yo no pagué, yo no fui a la cruz. ¿Sabe qué? Yo fui redimido, yo fui salvado. Él pagó el precio, Él tomó mi lugar en la cruz del Calvario. Por eso, si vos estás, y hermano, no sé por qué digo todas estas cosas, porque creo que hay muchos que son salvos, que entienden esto, pero si estás en este lugar, si estamos aquí, toda la gloria es para Él. Y tu fe tiene que estar fundada en Él. Hay hermanos que cuando pasan acá adelante quiere que le ore el pastor. Si le ora a otro hermano, se queda ahí, ¿vio? No dice nada, pero se queda un rato más. No es un problema, hermano. Uno lo puede entender humanamente, pero los hermanos que nosotros llamamos para ministrar, entendemos que tienen la autoridad y de última tienen la autoridad delegada del pastor para poder orar. Y sobre todo tenemos la autoridad de Dios, que es la más importante. Amén, póngase de pie en esta tarde. Gloria a Dios. Para que la fe de ustedes no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. ¿Dónde está fundamentada tu fe? ¿Dónde está fundamentada tu fe? ¿A quién le crees? ¿A quién le crees? ¿Podemos orar los ministros? ¿Podemos orar los pastores? ¿Pueden orar los hermanos? Sí. Podés orar vos. Podés orar. Si vos aceptaste al Señor en tu corazón, si tu vida fue cambiada, transformada, si tenés paz con Dios, podés orar vos, interceder y decirle: Señor, saca esto de mi vida. Señor, cambia esta situación. Señor, hacé tu voluntad. Hacé como tú quieras. Señor, glorifícate en esta situación. Y no sé cuál es la situación que puedas estar viviendo, no sé si es enfermedad, si lo que sea que estés pasando, podés orar vos. Y el poder de Dios está en nuestra vida para cambiar las cosas, para que no te fundamentes en una persona. ¿Quién vino hoy a predicar? No, si no, predica este, no, está el Señor siempre. La iglesia es de Dios. La iglesia es de Dios, la iglesia del Señor. Él la compró con su sangre. Así que hay autoridad en la iglesia del Señor. ¿Dónde está puesta tu mirada? ¿Dónde está anclada tu fe? Hay carteles de iglesia. La iglesia, está bien que la iglesia esté identificada, ¿no? Está bien que diga iglesia evangélica o ministerio, lo que usted quiera. Cuando empieza, si yo le pongo mi foto, no, la gloria de Dios, ¿a quién puedo atraer? Yo no puedo atraer a nadie. Si la presencia de Dios no está en mi vida, yo no puedo atraer a nadie. Pero cuando la presencia de Dios está en tu vida, en tu corazón, podés atraer a los demás, podés llegar a los demás. Quieren estar con vos, quieren escucharte hablar, quieren escucharte orar, quieren escucharte cantar. Yo la escuché que cantaba y eso traía paz. ¿Se acuerdan lo que le pasaba a Saúl? Tenían que traerlo a David para que le cante y se calme. Y va a haber personas que van a necesitar de vos, pero tu fe tiene que estar centrada. Lo llamo al pastor para que le ore, lo llamo al diácono, lo llamo a este. Vas a tener que usar el poder de Dios que está en vos. ¿Cuántos están fortalecidos en el poder de Dios? Y si no estás fortalecido en esta tarde, yo creo que hay gracia y administración del Espíritu Santo sobre las vidas y sobre los corazones. Y si todavía no aceptaste a Jesús, a este Dios tan grande, tan maravilloso, que entregó su vida en la cruz del Calvario para darnos salvación y vida eterna, para darnos paz, para darnos gozo. Hermano, ¿cuántos tienen gozo en su corazón? ¿Cuántos tienen paz? Paz. ¿Sabes lo que es? Ayer en la vigilia hubo un momento que tenía una paz. Le dije a los hermanos, hay una paz que no es la paz que firman cuando hay una guerra, La paz de Dios sobrepasa lo que vos y yo podamos comprender. En medio de las pruebas, en medio de la dificultad, podés tener paz, podés tener tranquilidad. ¿Cuántos anhelan esto?
¿Cuántos desean esto? Vamos a orar, hermano. Vamos a clamar a Dios. Pero que tu fe esté puesta en Él, no en los hombres. Entiendo que hay hombres de Dios, que Dios usa. Todo eso yo lo puedo entender. Pero el que hace la obra es el Señor. El que hace la obra es el Espíritu Santo de Dios. Y Él merece toda gloria. Y merece que tú le creas a Él. A Él. A Él. Por eso poné los ojos en Jesús. No ponga los ojos en las personas. Poné los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. Yo quiero que la iglesia ore.